Un Amazon Fire Stick de 40 €, el mismo que tienes en el salón. Un chico de 17 años lo enchufó al televisor de un hotel, conectado al wifi, bajo supervisión policial, y desde ahí filtró las imágenes del GTA 6. La policía lo encontró horas después, en esa misma habitación, con el mando todavía en la mano. Septiembre de 2022. Bicester, Inglaterra. Arion Kurtag tenía 17 años y un expediente que ya incluía el hackeo de Nvidia, Samsung y Microsoft. La policía le había confiscado todos sus dispositivos. No podía salir del hotel. Era, en teoría, un menor controlado, vigilado, neutralizado. El Fire Stick estaba enchufado al televisor cuando llegaron. Eso no es lo más importante de esta historia. Lo más importante es que el Fire Stick no fue la herramienta, fue la pantalla. La herramienta real era algo que ningún antivirus puede detectar, ninguna empresa puede parchear y que alguien puede usar contra ti mañana por la mañana sin que lo sepas. Una llamada de teléfono. Antes de entrar quiero decirte exactamente qué vas a ver hoy. Primero, la historia de Arion Kurtag y el grupo Lapsus. Quiénes eran, cómo operaban y qué empresas cayeron antes de que filtraran GTA 6. Segundo, el mecanismo que hacía posible todo. No era técnico, era una llamada de teléfono. Te explico cómo funciona el phishing corporativo y por qué las empresas más grandes del mundo son vulnerables a un chaval que llama al soporte técnico. Tercero, el ángulo que nadie ha contado. Lapsus no solo llamaba a las empresas, compraba a empleados corruptos dentro de las operadoras de móvil. Y eso te afecta directamente. Tu operadora sabe quién eres. Si alguien compra a alguien dentro, ese alguien puede ser tú la próxima vez. Vamos a ello. Para entender lo que pasó en el hotel en Bicester, hay que retroceder al menos 2 años. Arion Kurtag creció en Oxford. Tenía autismo severo, diagnosticado desde pequeño, lo que según sus médicos dificultaba su capacidad para regular impulsos y para entender plenamente las consecuencias de sus actos. Sus profesores lo describían como brillante en todo lo relacionado con sistemas y tecnología, y completamente desinteresado en todo lo demás. Lo que encontró durante la adolescencia fue Internet, y dentro de Internet encontró comunidades donde su forma de pensar, sistemática, obsesiva, orientada a encontrar grietas en los sistemas, era exactamente la que se valoraba. El grupo que lo absorbió se hacía llamar Lapsus. No era una organización estructurada con jerarquías y reuniones, era algo más parecido a una cultura online. Jóvenes angloparlantes de distintos países comunicándose a través de Telegram y Discord, compartiendo técnicas, compitiendo por ver quién conseguía acceso a dónde. La mayoría tenía entre 16 y 23 años. Varios eran menores de edad. Ninguno tenía formación técnica formal en ciberseguridad. Lo que tenían era tiempo, paciencia y una comprensión muy precisa de cómo funciona el eslabón más débil de cualquier empresa, el ser humano que atiende el teléfono. Lapsus empezó a hacerse conocido en el mundo de la ciberseguridad a finales de 2021. Sus primeros objetivos fueron empresas latinoamericanas. Claro, impresa el Ministerio de Salud de Brasil, pero el grupo aprendía rápido, y en 2022 decidió apuntar más alto. En enero de 2022, el Ministerio de Justicia de Portugal. En febrero, Nvidia. En marzo, Samsung. Y en el mismo mes, Microsoft. En abril, Okta, una empresa cuyo sistema de autenticación usaban miles de empresas en todo el mundo. En ninguno de estos casos usaron malware sofisticado, en ninguno explotaron vulnerabilidades técnicas desconocidas. En todos, el punto de entrada fue el mismo: una llamada de teléfono al soporte técnico de la empresa. Y quiero pausar aquí para explicar un concepto que va a aparecer a lo largo de todo el vídeo, porque es el corazón del caso Lapsus y es también lo que hace que esta historia te afecte a ti. Se llama phishing corporativo. Es la versión de voz del phishing y funciona de la siguiente manera. Cualquier empresa grande tiene un equipo de soporte técnico interno. Ese equipo recibe llamadas de empleados que han olvidado su contraseña, que están bloqueados en su cuenta, que necesitan acceso a algún sistema. Es un servicio que existe para facilitar el trabajo diario de miles de personas.
El problema es que ese servicio tiene que funcionar rápido. Los empleados no pueden estar esperando horas para recuperar el acceso a su correo. Así que los protocolos de verificación tienen que ser lo suficientemente ágiles como para no paralizar la empresa. Y ese margen de agilidad es exactamente donde entra el atacante. La persona que llama dice ser un empleado. Da un nombre real, consultado previamente en LinkedIn. Da un cargo real y menciona el nombre de un responsable real. Puede incluso conocer algún detalle interno de la empresa que ha encontrado en una filtración de datos anterior o en documentos públicos. El operador de soporte, que atiende cientos de llamadas al día, hace las verificaciones de rutina, y a menudo esas verificaciones no son suficientes para distinguir a un empleado legítimo de alguien que ha hecho sus deberes, y la puerta se abre. Y esto no requiere conocer ningún lenguaje de programación, no requiere entender cómo funciona una red informática. Requiere saber qué preguntas va a hacer el operador y tener preparadas las respuestas correctas. Eso se aprende, se practica, y Lapsus lo tenía perfectamente ensayado. En el canal de Telegram de Lapsus, que llegó a tener más de 40.000 miembros, el grupo hacía algo que ningún otro colectivo criminal había hecho de forma tan abierta hasta ese momento. Publicaba anuncios de trabajos. Y no en la dark web, en Telegram, de forma pública. Buscaba empleados actuales de AT&T, T-Mobile, Verizon, ofreciendo entre $5.000 y $20.000 semanales a cualquier persona que desde dentro de esas empresas estuviera dispuesta a hacer una cosa concreta, transferir el número de teléfono de una persona a una tarjeta SIM controlada por el grupo. Eso tiene un nombre, se llama SIM Swap. Es el segundo mecanismo que necesitas entender para comprender este caso. Cuando configuras la seguridad de cualquier cuenta importante, tu correo, tu banco, tu cuenta de Google, casi siempre hay un segundo paso de verificación. Recibes un código por SMS antes de poder entrar. Este sistema asume que tu número de teléfono es tuyo, que nadie más puede recibir tus mensajes. El SIM Swap rompe esa suposición. Un empleado corrupto dentro de una operadora puede, en cuestión de minutos, reasignar tu número de teléfono a una SIM diferente. Y a partir de ese momento, todos tus SMS llegan al dispositivo del atacante, y no al tuyo. El código de verificación que tu banco te manda para confirmar que eres tú, llega a ellos, y ellos entran. Lapsus necesitaba a esos empleados corruptos porque muchas de las cuentas que atacaban tenían ese segundo factor de verificación activo. Una vez dentro de la operadora, podían hacer el SIM swap de la persona que necesitaban suplantar. El acceso a la cuenta de Google, al correo corporativo, al sistema de autenticación de la empresa, caía en minutos. La lista de empresas que cayeron así es larga. Microsoft perdió código fuente de Bing, Cortana y otros productos internos. Nvidia había filtrado el código fuente de sus drivers gráficos y los correos internos de miles de empleados. Samsung confirmó la filtración de código fuente de sus dispositivos Galaxy. Okta, cuya plataforma de autenticación usaba más de 15.000 empresas en todo el mundo, admitió que atacantes habían tenido acceso a sus sistemas internos durante semanas. En todos estos casos, el vector de entrada no fue técnico, fue humano. Y lo más curioso es que en ningún momento el grupo intentó ocultarse especialmente. Publicaban los datos robados, presumían de sus accesos en el canal de Telegram, publicaban capturas de pantalla de los sistemas internos de sus víctimas como si fueran trofeos. Había en todo ello una arrogancia que los investigadores de ciberseguridad describían como extraordinariamente inusual. Lo que nadie sabía entonces es que parte de esa arrogancia pertenecía a un chico de 16 años en Oxford que firmaba sus acciones con un alias y que en sus momentos de descanso jugaba a videojuegos online. Y quiero que te quedes con algo sobre el SIM Swap que va más allá del caso Lapsus. Tu operadora de móvil, Movistar, Orange, Vodafone, la que uses, sabe quién eres. No en un sentido aproximado, sabe tu nombre completo, tu documento de identidad, tu dirección postal, tu número de cuenta bancaria si tienes domiciliado el pago, a veces tu fecha de nacimiento. Tiene esos datos porque los entregaste cuando firmaste el contrato. Y tiene algo más, la capacidad técnica de reasignar tu número de teléfono. Es una función que existe por razones legítimas. Si cambias de operadora, si pierdes la SIM, si la tarjeta se estropea, pero esa función la ejecuta un empleado, un ser humano, y los seres humanos pueden ser convencidos, engañados o comprados. En España y en Europa el problema es real. La Agencia Española de Protección de Datos ha tramitado casos de SIM swap.
Los bancos han emitido alertas sobre esa técnica, y el método que usaban los empleados corruptos de las operadoras americanas que trabajaban para Lapsus es exactamente el mismo que usan los estafadores hoy en España, en Europa y en Latinoamérica. Lo que quiere decir que la pregunta no es si eso puede pasarle a alguien, la pregunta es si le va a pasar a alguien que conozcas. Al final del vídeo te digo exactamente qué puedes hacer para que no seas tú. En enero de 2022, la policía británica arrestó a Arion Curtagh por primera vez. Era menor de edad, le confiscaron los dispositivos, le pusieron condiciones de libertad provisional. En marzo le detuvieron de nuevo, para protegerlo, porque otros grupos de hackers lo habían identificado y amenazado y porque su caso era de alto perfil. La policía lo trasladó a un hotel en Bicester, un Travel Lodge, habitación pagada, supervisión policial, sin portátil. Lo que no le confiscaron fue el teléfono móvil. El hotel tenía un Amazon Fire Stick conectado al televisor. Un Fire Stick es un dispositivo de streaming. Se conecta al HDMI del televisor y al Wi-Fi. Sirve para ver Netflix, Prime Video, YouTube. Tiene un navegador básico, tiene acceso a internet y para alguien con el conocimiento y la determinación de Curtagh, eso era suficiente. No está documentado con precisión cómo entró exactamente en los servidores de GTA 6 esa noche. Lo que sí está documentado es que usó el Fire Stick conectado al televisor del hotel como terminal, que accedió al sistema de mensajería interna de Rockstar, Slack, y que desde ahí descargó y publicó 90 vídeos de gameplay de GTA 6. La filtración fue inmediata. Los foros de gaming colapsaron. Los medios especializados no podían verificar si era real. Y lo era. El propio estudio confirmó horas después que las imágenes eran auténticas y que estaban investigando el acceso no autorizado. Y Curtagh no paró ahí. Desde la misma habitación publicó un mensaje en los foros donde amenazaba con filtrar el código fuente completo del juego si Rockstar no se ponía en contacto con él antes de 24 horas. La policía entró en la habitación pocas horas después. Lo encontraron en la cama con el mando del Fire Stick en la mano. El Fire Stick seguía enchufado al televisor. Hay algo en la imagen del Fire Stick que va más allá del dato llamativo. Lo que Curtagh demostró esa noche, de forma involuntaria, es que la seguridad digital de una empresa no depende de la sofisticación del dispositivo del atacante, depende de la fragilidad de sus puntos de acceso humanos. El equipo detrás de GTA 6 tiene un departamento de ciberseguridad, tiene protocolos, tiene sistemas de autenticación, y aún así, alguien con un dispositivo de 40 euros conectado al Wi-Fi de un hotel de carretera consiguió entrar. ¿Cómo es posible? Porque el acceso no vino del Fire Stick. El Fire Stick fue la pantalla. El acceso vino de credenciales robadas, de cuentas comprometidas a través de técnicas que el grupo había perfeccionado durante meses, de empleados cuyas contraseñas habían aparecido en filtraciones previas y que no las habían cambiado, de sistemas de verificación que confiaban en factores que ya habían sido comprometidos. El Fire Stick simplemente era lo que había disponible. Y eso es lo que deberías llevarte de esta parte del vídeo. El nivel de sofisticación del dispositivo del atacante es completamente irrelevante si los puntos de acceso de la víctima no están bien protegidos. La seguridad de tu cuenta de Google no depende de lo avanzado que sea el ordenador desde el que alguien intente entrar. Depende de si has tomado las medidas correctas para que las credenciales que protegen esa cuenta no puedan ser comprometidas. Al final del vídeo te digo cuáles son esas medidas, son pocas, y ninguna es técnicamente complicada. El segundo arresto de Curtagh en septiembre de 2022 fue definitivo. A lo largo de 2022, la policía británica fue deteniendo a distintos miembros del grupo. En total, 7 personas fueron arrestadas en el Reino Unido en relación con las actividades de Lapsus. La mayoría eran menores de edad. En Brasil, las autoridades detuvieron a varios miembros más, incluyendo a quien se cree que fue el fundador del grupo. El caso de Curtagh, sin embargo, tomó un rumbo diferente al de cualquier otro proceso penal relacionado con cibercrimen en la historia reciente del Reino Unido. Sus médicos dictaminaron que como consecuencia de su autismo severo, Curtagh no era mentalmente apto para someterse a un juicio criminal tradicional, no porque no hubiera cometido los actos, eso nadie lo discutía, sino porque su condición le impedía participar de forma significativa en su propio proceso de defensa, entender plenamente las implicaciones legales de lo que se le imputaba y tomar decisiones informadas
sobre su representación legal. Lo que la ley británica permite en estos casos es un proceso distinto. Un jurado determina si el acusado cometió los actos, sin pronunciarse sobre la intención criminal. Es una distinción importante, no es un veredicto de culpabilidad en el sentido penal ordinario, es una constatación de hechos. En agosto de 2023, el jurado determinó que Arion Curtag había cometido todos los actos que se le imputaban: hack a Nvidia, hack a Revolut, hack a Uber, la filtración del GTA 6. En diciembre de 2023, el juez dictó sentencia. No fue una pena de prisión, fue una orden de internamiento psiquiátrico indefinido. Sin fecha de salida, Curtag permanecerá en el centro de seguridad hasta que los médicos determinen que ha dejado de representar un peligro para el público. Y la evaluación de ese riesgo, según el propio juez, incluía un factor muy concreto: que Curtag había declarado explícitamente que en cuanto pudiera volvería a hacerlo. El juez describió sus capacidades como extraordinarias y el riesgo que representaba como extraordinariamente alto. En el momento en que se dictó esa sentencia, Arion Curtag tenía 19 años. Un miembro más joven del grupo, cuyo nombre no fue publicado por ser menor de edad cuando cometió los delitos, recibió también una orden de internamiento indefinido. El caso Lapsus puso sobre la mesa algo que la industria de la ciberseguridad ya sabía, pero que hasta entonces había podido ignorar relativamente bien. Las empresas invierten millones en proteger su infraestructura técnica: firewalls, sistemas de detección de intrusos, encriptación, auditorías de seguridad, y todo ese gasto parte de un supuesto implícito: que el atacante va a intentar entrar por la ventana técnica. Lapsus entró por la puerta principal, la que está abierta porque alguien tiene que atender el teléfono, y lo hizo con un nivel de recursos que habría resultado ridículo a cualquier analista de ciberseguridad unos años antes. Sin financiación estatal, sin infraestructura sofisticada, sin ingenieros con décadas de experiencia, con adolescentes, Telegram y la disposición a llamar por teléfono hasta que alguien al otro lado respondiera lo que necesitaban escuchar. Lo que esto cambia no es solo la forma en que las empresas deben pensar sobre la seguridad, cambia la forma en que tú debes pensar sobre tu propia exposición, porque las mismas técnicas que Lapsus usó contra Microsoft y Nvidia, el vSIM, el SIM swap, el acceso a través de credenciales comprometidas, se usan hoy de forma más simple y más masiva contra personas normales. La diferencia es de escala, no de método, y el método, como vas a ver ahora, tiene soluciones concretas. Esta es la parte más importante del vídeo. Hay 3 frentes en los que necesitas estar protegido. Te los doy en orden de urgencia. Tu número de teléfono es la llave maestra de tu vida digital. Está vinculado a tu banco, a tu correo, a tu cuenta de Google, a WhatsApp. Si alguien consigue reasignarlo a una SIM que controla, tiene acceso a todo lo que ese número protege. Lo primero que puedes hacer es llamar a tu operadora y pedir que activen un PIN de portabilidad o una contraseña de seguridad adicional para cualquier cambio en tu cuenta. Muchas operadoras lo ofrecen pero no lo publicitan. Ese PIN hace que cualquier solicitud de cambio de SIM requiera una verificación adicional que un empleado corrupto no puede saltarse unilateralmente. Lo segundo es revisar qué servicios importantes tienen tu número de teléfono como factor de recuperación. Tu correo de Gmail, tu cuenta de Apple, tu banco. Para cada uno de esos servicios, considera si puedes sustituir el SMS como segundo factor por una aplicación de autenticación: Google Authenticator, Authy, Microsoft Authenticator. Estas aplicaciones generan códigos que no dependen de tu número de teléfono y que no pueden ser interceptados mediante un SIM swap. El vSIM corporativo que usaba Lapsus contra empresas tiene una versión doméstica que ya existe y que probablemente intentará llegar a ti tarde o temprano. Llega como una llamada de tu banco alertándote de un acceso sospechoso, como el soporte técnico de tu operadora informándote de un problema en tu línea, como alguien de recursos humanos de tu empresa pidiéndote que confirmes tus credenciales de acceso para una actualización del sistema. La regla que necesitas tener clara es esta: ninguna institución legítima te pedirá jamás que compartas un código de verificación que te acaba de llegar por SMS mientras estás hablando con ellos. Ese código es la clave de tu cuenta. Si alguien te lo pide en tiempo real durante una llamada, lo que está haciendo es usarlo para entrar en ese preciso momento.
Tampoco te pedirán que instales ninguna aplicación de acceso remoto para resolver un problema técnico, ni que actúes bajo presión de tiempo. La urgencia es siempre el mecanismo de ataque, no una característica de los servicios legítimos. Si recibes una llamada de este tipo y tienes dudas, cuelga. Llama tú directamente al número oficial de la empresa o institución. No uses el número que te haya dado quien llamó. Usa el que aparece en su web oficial o en el reverso de una tarjeta bancaria. Una parte significativa de cómo Lapsus conseguía credenciales válidas era a través de bases de datos de filtraciones anteriores. Cuando una empresa sufre una brecha de datos y tu correo y contraseña quedan expuestos, esa información circula durante años en foros y bases de datos clandestinas. Si usas la misma contraseña en varios servicios, un atacante que tenga tu contraseña de un servicio olvidado tiene potencialmente acceso a todo lo demás. La solución es una contraseña única para cada servicio importante y un gestor de contraseñas que te permita gestionar esa complejidad sin tener que memorizarlas todas. Bitwarden es gratuito y funciona bien. OnePassword y Dashlane son opciones de pago con más funciones. Y puedes comprobar ahora mismo si tu correo electrónico ha aparecido en alguna filtración conocida. La herramienta es haveibeenpwned.com. Escribes tu correo y te dice en cuántas filtraciones documentadas ha aparecido. Si aparece en alguna, cambia las contraseñas de los servicios afectados y activa la verificación en 2 pasos en todos los que puedas. Arion Kurta está en un centro psiquiátrico de seguridad en el Reino Unido. No sabe cuándo saldrá. Según los médicos que lo evalúan, el riesgo que representa no ha disminuido. Microsoft, Nvidia, Samsung, Uber y el estudio detrás de GTA 6 absorbieron las filtraciones, reforzaron sus protocolos y siguieron funcionando. Las pérdidas económicas y reputacionales fueron reales, pero asumibles para empresas de ese tamaño. Lo que no ha cambiado es el mecanismo. El phishing corporativo sigue siendo la técnica de acceso inicial más usada en los ataques de ciberseguridad a nivel mundial. El SIM swap sigue funcionando, las filtraciones de credenciales siguen circulando y los grupos que heredaron las técnicas de Lapsus siguen activos con otros nombres y en otros foros, buscando el mismo punto débil. Un Fire Stick de 40 euros, una habitación de hotel y una llamada de teléfono. Eso fue suficiente para filtrar GTA 6. Lo que te protege a ti no es que el atacante no tenga los medios, es que los puntos de acceso de tu vida digital estén bien cerrados. Y eso depende de ti. Ahora sabes exactamente cómo hacerlo. En estafa.info analizamos los casos que el sistema preferiría que no conocieras, no como entretenimiento, como información que puedes usar. Si este vídeo te dejó algo útil, compártelo con alguien que tenga un teléfono móvil, una cuenta de banco y un Fire Stick en el salón, que es básicamente casi cualquier persona que conozcas. Suscríbete si aún no lo has hecho y nos vemos en el próximo caso.